Hola, soy Manuel Martí de Tenorio, el programador del proyecto Nubla. Mi carrera como programador empezó en el doble grado Matemáticas e Informática en la Complutense y después pasé a estudiar diseño y desarrollo de videojuegos en la Universidad Camilo José Cela en ESNE. Bueno, yo soy Edu Cueto, soy el diseñador de nivel y diseñador de juego de Nubla. Bueno, yo estudio con él en ESNE, en el diseño y desarrollo de videojuegos. He estudiado también historia en Granada y filología inglesa en Almería, o sea que yo llevo un poco de camino ya, un poco de camino hecho. Ayuda, es verdad que ayuda mucho. Bastante. Sobre todo en el proyecto que estamos metiendo nosotros ahora mismo, que es Nubla, la segunda parte de Nubla, que se llama M, la ciudad en el centro del mundo. Todo el tema del conocimiento que yo he ido adquiriendo en otros campos del saber y de la cultura, sí que ayuda mucho cuando te tienes que meter en un museo y tienes que ir conociendo todo lo que se está haciendo allí. Bueno, para quien no lo sepa, explicamos un poquito lo que es Nubla, lo que es el universo de Nubla, lo que es M, que es la segunda parte. Es un juego basado en los cuadros del Museo Thyssen, que salió la primera parte para PS4, la segunda va a salir dentro de poco también para PS4. Entonces es plataformas con una aventura gráfica en el que nos movemos dentro de ese mundo, jugando con el imaginario que hay dentro de los cuadros. No queremos, en ningún momento se muestran los cuadros tal cual. Tú no vas a jugar a un juego que te van a encontrar el cuadro 100% copiado, porque ni nos parece interesante ni nos dejaban. Y la verdad también es que tampoco nos interesaba a nosotros hacer un juego completamente educativo y didáctico de una visita virtual por el museo. Queríamos que el jugador se sintiese dentro y parte de los cuadros. Eso es, porque la educación está sobrevalorada. También. No, porque sinceramente, cuando a mí me propusieron el proyecto, claro, te dicen, no, es un juego con el Museo Thyssen, y te piensas, bueno, una visita guiada. Y con Sony PlayStation. No, pero te dicen un juego en un museo y dices, coño, una visita guiada, qué coñazo. También. Qué coñazo, porque es lo que se ha hecho siempre. O sea, lo estaba hablando el otro día, porque muchos desarrolladores sí que es verdad que se han metido a hacer cosas con museos, pero siempre acaban siendo visitas guiadas. Y es lo que te espera cuando te dicen, pues, va a trabajar con un museo, una visita guiada o una guía o algo así. O incluso aplicaciones virtuales simplemente de una galería, apretas el cuadro, ves la descripción, ves el autor y poco más. Nosotros queríamos hacer una cosa completamente distinta a todo eso. Sí, y la verdad es que creo que sí se consiguió. Hombre, la primera parte, yo como diseñador fue la primera cosa que diseñé en mi vida. Y yo como programador también, la primera cosa que programé relacionada con videojuegos, obviamente, porque todo mi previo eran aplicaciones, eran programas para empresas, pero nada era ni para PlayStation, ni para una empresa de videojuegos, ni relacionado con videojuegos. Por lo tanto, fue una experiencia completamente nueva para nosotros. Sí, entonces eso, tiene sus peculiaridades de estudiantes de primera vez que hacen un juego, pero que creo que hemos solucionado con bastante claridad en la segunda parte. Hemos solucionado muchas cosas de flujo de juego, de velocidad, de las sensaciones que le transmite el jugador. Es verdad que en el segundo estamos empezando, nos queda mucho trabajo. Queda muchísimo trabajo. Sí, llevamos alrededor de un mes y medio de desarrollo de la segunda parte, sí, más o menos, y el primero ha llevado, con sus altos y sus bajos, a lo mejor hemos estado 1 año y medio largo, sí, 2 años casi con el proyecto. Sí, y hay que pensar que solamente el primer nivel de esta segunda parte es casi igual de grande que el primer juego entero. O sea, cosa más grande. En números, creo, hablando así un poco por encima, un escenario de Nubla 1, el más largo que teníamos a lo mejor eran 5000 píxeles de largo, que eso ya dices es grande. El primer escenario que habéis visto en la presentación eran 70.000 píxeles de largo. Es decir, sí, es una el tamaño es mucho más grande, pero también lo que queremos abarcar con esta segunda parte de mezclar género. En el segundo creo que se quedó muy en puzzles. Sí. Creo personalmente que se quedó muy en puzzle y tiramos un poco de la plataforma que queríamos mostrar y del uso de la habilidad. No, al final también por el tiempo, por la dificultad que teníamos, al final llegamos a la conclusión de que lo más fácil era recorrías zona, cogías objetos, dejabas objetos, utilizabas objetos, sí, pero al final era llegar a una zona, completar el puzzle y pasabas a la siguiente zona. Llegabas al museo,
te paseabas al museo, que ese fue creo que nuestro mayor fallo, que parecía un walking simulator más que un juego, andábamos mucho, no había correr. Ahora, me parecen muy bien los walking simulators, pero no era sí, lo que pero queríamos hacer. Claro, no queríamos hacer eso. No era lo que queríamos. Y la segunda parte lo primero que hemos puesto ha sido correr. Sí. Y ya está. Y ya con eso hemos mejorado bastante el juego, eso hay que reconocerlo. Los personajes corren mucho más, saltan mucho más, controla a 2 personajes a la vez. Sí, hemos hecho un control simétrico, hemos utilizado una mitad del mando para controlar al niño o la niña que coges en el primer juego y a la parte derecha del mando controlando los avatares, a los 5 avatares que puedes elegir en el principio del juego. Por lo tanto, claro, hemos hecho mucho más fluido, mucho más dinamismo, muchas más acciones por cada personaje, mucho más poderes y al final eso yo creo que ganamos todos con todas las mejoras que hemos hecho con respecto del primero al segundo. Es un trato muy importante. Sobre todo yo creo que gano yo. También, sí. Me da muchísimo pie a diseñar cosas distintas. Cosas que en el primero lo intenté, que al final por tiempo, por recursos no pudimos introducir y que en este segundo por ahora sí. O sea, el primer nivel que lo tenemos prácticamente cerrado, he podido meter muchas más cosas que quería. El tema de plataforma, de ir jugando con los 2 personajes, de que cada uno tiene que ir por un lado del nivel y tener que ayudarse el uno al otro porque cada uno tiene una habilidad distinta. Todo eso a mí me supone una alegría. Sí. A mí me está dando mucha alegría poder hacer cosas que en el 1 no pude. No, y también es verdad que tenemos mucha más experiencia que en el primer juego. Es decir, somos un equipo que con sus más y sus menos han venido gente nueva. Hicimos un proyecto en verano de las Islas de Nubla para móviles, que era como un preámbulo de la segunda parte conectada con el primer juego y conocimos pues, básicamente lo que hicieron los de Star Wars con la guerra clon. Sí, igual, hicimos un preámbulo, sí, un capitulito ahí en medio para conectar la primera parte y la segunda parte, porque si no, no había manera de conectarlas. Y con ese proyecto, pues se nos metió Clara, que es la otra diseñadora y además se encarga de la parte de marketing y la página web. Se nos metió un artistazo, Gabriel, que se ha hecho el primer escenario entero él solo, y es un alumno de segundo de Bellas Artes, que es increíble. Es decir, se nos ha metido el músico, que fue el que rehizo toda la música del primer capítulo, que ha tenido, está en Spotify, Amazon tiene muy buenas críticas. Lo dices como si se hubieran metido, o sea, como si no lo hubiéramos invitado. Como nosotros estábamos en un día y de pronto aparecieron, se metieron ahí. En realidad sí, estábamos en un taller, sí, se metieron ellos en el taller, y de repente al final del taller pues dijeron, pues queremos seguir. Y dijimos, pues encantados, nosotros vamos. No, a Gaby lo obligamos. No, es verdad, a Gaby lo obligamos, porque era tan bueno que dijimos, no te podemos dejar escapar. Es decir, hay pocos recursos, pero bueno, chico, te tienes que quedar con nosotros, por favor, haznos toda la gráfica. Y al final, con un equipo más profesionalizado, más experimentado, ya tenemos más experiencia tanto en el tema de exportación, con el uso de la PlayStation, con todo, pues al final todo esto son cosas buenas para hacer la segunda parte. Pasamos de empezar el primer juego sin ningún juego publicado anteriormente a empezar este segundo con 15 juegos. 15, alrededor de 20 a lo mejor ya tenemos publicados tanto en móviles como en PC, como... Sí, entre contratos con empresas que lo externalizan, cosas que sacamos nosotros para móvil. Entonces hemos ido sacando un montón de juegos en estos 2-3 años que quieras que no hemos mejorado algo. Claro, algo creo que hemos mejorado. Para quien no lo sepa, Gamea, la empresa en la que trabajamos, Gamean, es intentamos formarla con 3 pilares. Intentamos formarla por el pilar de Nubla, Museo Thyssen, museo arqueológico, que estamos, Museo del Prado, que estamos trabajando con ellos. Aparte, una división que le iniciamos Edu y yo. ¿Estamos trabajando en el Prado? Estamos ahí. Es decir, no, hemos hecho trabajos con el Prado, eso sí se puede decir. Es decir, una división Gamea Mobile, un poco por nombre, y la iniciamos Edu y yo para hacer juegos mensuales. Hicimos unos cuantos seguidos hasta que ya la universidad dijimos, no podemos ya más con esto. Eso fue más que nada, nos aburrimos, no tenemos nada que hacer con los trabajos de la universidad. Vamos a sacar juegos. Vamos a sacar juegos como locos. Y a ver, no tenemos la capacidad de hacer jams como tienen otros, porque tenemos todos los trabajos de la universidad, tenemos todo de Nubla, pero decimos, mira, vamos a hacer juegos pequeñitos de un mes, desarrollos cortos y ver lo que somos capaces de hacer. Que al final se ha convertido en nuestras jams. Nuestras jams, en vez de ser de 48 horas, es de un mes. Un mes que al final yo creo que trabajamos 48 horas entre días y días, pero porque sacamos ratitos, sacamos un día después de clase, un día incluso entre clase y clase que coincidimos y hacemos algo, y al final vamos mejorando. Y el tercer pilar son trabajos para clientes, que siempre intentamos darnos a conocer, también por métodos de prensa, por métodos de página web, por trabajos, por contratos, de hacer cosas para museos, también para clientes y para cualquiera que lo necesite.
Y al final fue una experiencia, fue recibir los kits de desarrollo, fue recibir una máquina que era así de 5 kilos a lo mejor fácilmente, traérmela al jefe a casa en su coche porque no podíamos con ella, conectarla a eso y estar a lo mejor una semana entera, con poco dormir y eso, intentando que funcionase el juego, intentando que no provocase muchos errores, intentar después de pelearte con los QA, que para que no lo sepas son una especie de test que realiza Sony para probar si los juegos son aceptados en la consola, es decir, si tienen algún fallo de localización, tienen algún fallo de escritura, si que sea por alguna razón. O sea, la gente se piensa que cuando un juego tiene que pasar el QA, el testeo, que es solo cosas técnicas, y no es verdad. O sea, se veía también mucho en tema de diseño, es decir, mira, esto no, o sea, los jugadores no van a entender esta parte, o esto a lo mejor podría hacer tal, podría cambiar esto un poquito. Claro, me acuerdo que de la primera ronda que hicimos de QA, que a lo mejor surgieron 15 bugs, es decir, 15 errores que eran pasables. Ellos dividen los errores como a lo mejor errores fatales, que son los que con esto el juego no se sube, errores pasables que mejor que los corrijas pero te los podemos pasar, y tonterías que mejor hazlas pero por si acaso corrígelas, ¿vale? Es decir, si no pasa nada. Y a lo mejor de los 15 primeros fallos a lo mejor había 5 de textos, es decir, tan tontos como pulsa la flecha hacia arriba para entrar en un cuadro, pues pulsa el botón hacia arriba para entrar en un cuadro, esa es la corrección que nos daban. Pero también había fallos de el trofeo que habéis puesto aquí no se puede completar, el trofeo este es muy complicado de hacer, nivelarlo. Pero al final es una experiencia muy gratificante, sobre todo cuando lo consigues y cuando ves, cuando descubrimos, porque fue de casualidad, ver el juego ya publicado en la PSN, porque nadie nos había pasado un correo de ya se ha subido el juego, ¿no? Porque se subió antes de lo que se tenía que subir. También es verdad, se subió antes de la fecha programada y de repente vemos el juego subido, es como, oh, vale, hemos cumplido, y respiras mucho más tranquilo, te quedas mucho más tranquilo en todos los sentidos y dices, vale. Luego ya llegan las reviews de prensa y dices, ya empieza a ponerte nervioso otra vez. Sí, las críticas, sí. Porque al final las críticas son, es decir, tú las aceptas como desarrollador, dices, sí, pero también hay críticas que dices, hombre, a lo mejor tú no eres nuestro público target, a lo mejor claro, o sea, comprende que somos estudiantes. Yo creo que eso es un problema de la propia industria, incluso de Sony. Cuando Sony dice, para vosotros jugadores, la gente se piensa que es solamente para ese nicho. Sí. Para ese nicho de gamers que juegan a ese tipo concreto de juegos, o sea, y yo no entiendo para vosotros jugadores como eso, o sea, jugadores puede ser cualquiera, y nosotros no vamos a ese tipo de gente, a la gente que está jugando al FIFA, que también puede jugar al no, por supuesto, o sea, pero a lo mejor no remarcaron lo suficiente en las presentaciones o en los artículos, a lo mejor no remarcaron suficiente que también es verdad que nuestro juego está orientado más a lo mejor a un público que no es gamer de por sí. Un público gafapasta, o sea, eso es así. Sí, no quería decirlo, pero sí. O sea, yo ahora mismo no llevo las gafas, pero soy un gafapasta también. Entonces, también yo, que llevo las lentillas, pero sí, es decir, está orientado a un público que, obviamente, el público de ir al museo, me encanta el museo, es decir, los fanboys de los museos, pues van a disfrutar mucho más el juego. Incluso yo, que había visitado muy poco el Thyssen, de repente en las islas de Nubla, en el proyecto de verano, me paseaba por los cuadros y decía, ahí va, eso lo he programado yo, eso está en el juego. Es decir, yo he metido esa imagen animalizada en ese sentido, en ese caso, porque hicimos una galería con cuadros animalizados para no utilizar los cuadros en sí, y dije, anda, es decir, yo mismo me sorprendí. Pero también es verdad que estamos orientados también, es decir, al salir en PlayStation y en PlayStation Network, intentamos orientarnos a todo el público que podamos. Pero no nos olvidamos que nuestro target siempre es el público gafapasta, el público empollón, el público que le gusta los museos. Lo hemos sido nosotros. Exactamente. Pues nos sorprendimos tanto cuando a lo mejor a la semana, a las 2 semanas de publicar, había mucha gente preguntando por el platino. Es decir, los cazaplatinos, la gente que se dedica simplemente a comprarse un juego para sacarse el platino para ganar posiciones en el ranking de trofeos, que nos preguntaban, pues esto cómo es, esto, es decir, claro, lo que más le interesaba era el platino. ¿Sí? Claro, sí. Todas las veces que hemos llevado el juego a sitios que lo probara la gente, a ferias y tal. Madrid Games Week, el AZ. Sí, lo primero que se ve es el arte. BBK, o sea, la parte artística es lo primero que se ve del juego. Te entra por los ojos muchísimo. Y yo creo que precisamente porque es muy diferente. O sea, a mí a veces me cuesta incluso, me cuesta verlo, o sea, también. Me cuesta de estar viendo el juego, de estar viendo un nivel y de decir, no me parece un juego. No me parece un juego porque creo que estoy viendo otra cosa totalmente distinta. Y ayer lo estaba probando precisamente y estaba yo cerca de la tele, estaba jugando muy cerca de la tele y digo, no lo veo. O
no lo entiendo, porque me está pasando igual que con un cuadro. O sea, si yo estoy muy cerca no puedo verlo. Me tengo que alejar y entenderlo todo. Y es verdad que esas cosas es difícil encontrarlas en un juego y es difícil no vendérselas, sino entenderla como jugador. O sea, yo como jugador estoy acostumbrado a otro tipo de juego y a lo mejor no me espero eso. Y algo que hay que educar también al jugador. O sea, no nos podemos quedar solo con no, es que esto no vende. Y nuestra intención nunca ha sido vender. No, para nada. Nosotros no queremos hacernos ricos con esto. No, y además en ningún momento del desarrollo del proyecto, en ningún momento surge la idea de no, nos vamos a hacer ricos y hacemos este juego para hacernos ricos. No, también intentamos hacer este tipo de juegos más artísticos, más narrativos. Mi novia quiere que me haga rico, pero yo he dicho, no, mira, con esto no me voy a hacer rico. En un futuro sí nos hacemos ricos con otras cosas, pero con esto no, es decir, con el tema de museos poco. Pero también es verdad, nos damos de conocer mucho, es decir, otros museos ya han preguntado por nosotros, la revista Times de Nueva York ha preguntado por nosotros, museos de Italia y de Nueva York han preguntado también por nosotros para hacer cosas con nosotros. Es muy curioso porque los museos también tienen una comunidad. Una comunidad que nosotros en videojuegos nos creemos, ¿no? Esto, la comunidad así de gamer y tal, los museos tienen sus propias comunidades. Sí. Tienen un montón de conferencias entre ellos. Concursos entre ellos, sí, y tienen mucha comunicación entre museos. O sea, el Museo Thyssen está siempre moviéndose a otras partes de Europa, hablando con otros museos y presentando cosas, y siempre presentan Nubla como un proyecto súper novedoso, y es verdad que no es algo que se haya hecho en otro museo. Incluso el universo Nubla, porque al final no nos olvidemos que Nubla sí es un juego, la segunda parte M, la ciudad del centro del mundo, también es un juego, pero es completamente transmedia. Sí, es completamente, es decir, tiene su aplicación, vamos a hacer diferentes proyectos también en el universo de Nubla, cuentos, historias, de hecho, vamos a hacer una exposición en el Thyssen. Exactamente. Una exposición, una sala únicamente dedicada al desarrollo de Nubla. Al desarrollo, o sea, a bocetos nuestros, a conceptos nuestros del juego, poniéndolo en conversación, como dicen ellos, que les encanta poner en conversación las cosas, poner en conversación nuestro juego con los cuadros en los que se ha inspirado. Entonces, eso como que da una serie de profundidades al juego que en principio no te lo plantea. Dices, bueno, yo voy a hacer un juego. No, incluso claro, luego te encuentras con todo la esto. gente se cree que al hacer una exposición en el Thyssen pues solo van a ser los cuadros y un poco más, ¿no? Es decir, nosotros hemos querido intentar con esta exposición, que además la estamos realizando codo con el Thyssen, es decir, no la están haciendo ellos solos y solo hacen solos, no, estamos en comunicación para poder hacerlo juntos. Queremos poner bocetos de arte, bocetos de diseño. Ya me inventaré lo que yo pongo, intentaré hacer un par de demos que la gente pueda controlarlo con pantalla táctil o algo para poder girar los escenarios. Si va a haber Play 4 allí. Pues bien, mejor todavía. Creo. Pero para que todos tengamos porque no queremos solo mostrar Nubla, queremos mostrar el proceso creativo y el proceso de desarrollo de un videojuego, que no es tan fácil como, tengo una idea, un programador en un día, un artista en un día, exportar y ya está subido y ya ganas 2 millones, es decir, ojalá. No somos Flappy Bird, es decir, pero me refiero, es decir, que es complicado, es muy complicado, el proceso es muy difícil. Nosotros hemos creído que durante, es decir, esto es una trilogía, ya todo el mundo sabe que la primera parte es Nubla, la segunda parte es M, la ciudad en el centro del mundo. 3 o 4. 3. Por ahora, es decir, siempre el jefe puede decir, uy, se me ha ocurrido otra idea para dar cartas, no, pero por ahora no. Pero al surgir la tecnología de las PlayStation VR, antiguas Morpheus, me gustaba a todos el nombre, pero bueno, murió. Y queríamos hacer algo con las PlayStation VR. Queríamos ser uno de los pocos estudios de España que quería plantearse algo. Estamos ya en comunicación para poder recibirlas. Aquí. Los más indie sacando. Sí. Y los más jóvenes. Es decir, yo creo que los más jóvenes. Es decir, yo no, pero. No, pero en general. Sí. Quitándolo a los coordinadores que obviamente tienen más edad que nosotros, pero yo creo que somos los más jóvenes. Pero yo creo que, o sea, de los oficiales de Sony, los más jóvenes. Y los más indies. Y los más indies, probablemente. O sea, somos los más pobres. Eso sin duda. Es decir, somos los más pobres de todos. Eso seguro. No, o sea, te encuentras con Virtual Toys y con esta gente que son empresas grandes y nosotros somos estudiantes al fin y al cabo. Eso sí. Es decir, que nadie se olvide que estamos acabando la carrera todavía, que es verdad que tenemos carreras previas o tenemos cositas previas, pero somos estudiantes y que estamos en ello. Es decir, estamos cerrando ya la etapa universitaria para ya meternos ya de lleno en la etapa profesional. Sí, no sé, o sea, ahora con esto de los PlayStation Talents que están entrando nuevos equipos, nosotros solo decimos, mira, llegar al final del camino no es fácil. No es fácil. O sea, es muy bonito tener algo jugable,
con tu Unity, tu Unreal en PC probándolo. Pero es muy distinto tener lo mismo, pero en la consola PS4 y con un montón de jugadores jugando. No es fácil y lleva su tiempo y es algo que en principio no te planteas porque dices, bueno, esto será un momento, será un ratito, ¿no? Pero ya con ese previo, lo que hablaba, es decir, que íbamos a intentar que la tercera parte, aparte de saltar del 2D al 3D, queríamos que fuese una experiencia también distinta para nosotros y para los jugadores. Es decir, ya que las PlayStation VR tienen tan buena pinta, pues queríamos utilizarlas para desarrollar un título completamente dedicado a la PlayStation VR. Y con la excusa de sacar esa tercera parte, a lo mejor sacar un capítulo o al menos un puzzle en 3D en las salas del museo, algo que se pudiese jugar entre la segunda parte y la tercera parte como aplicación completamente independiente, subida a la PSN, con suerte cuando salgan las PlayStation VR. Sí. Sé que se va a utilizar como crítica, precisamente con lo que decías del paso del 2D al 3D, sí, con las Morpheus, pero sí. Entre el primero y el segundo, aparte del avance narrativo que estamos haciendo, de pasar de un mundo un poco más estático a este segundo que es mucho más dinámico, sí, también hay un cambio en las mecánicas. Cuando tú juegues todo seguido, va a haber muchas diferencias. Va a haber diferencias, pero es que precisamente es lo que buscábamos. O sea, hemos pasado... no creo que sea malo tampoco, es decir... No lo sé. O sea, a mí no me lo parece, pero sé que se puede utilizar como crítica y lo entenderé. Entenderé perfectamente que se utilice como crítica. Pero es precisamente lo que nosotros queríamos enseñar. No solo un avance en lo que se ve en los cuadros, porque los cuadros también están avanzando, sí, temporalmente y artísticamente. Sí. La narrativa está avanzando, pero la mecánica también estamos pasando de algo mucho más pausado, mucho más estático, de esos puzzles que teníamos antes, a dinamismo, fluidez, claro, rapidez. Entonces estamos avanzando por el propio lenguaje del videojuego, por la propia historia del videojuego. Y lo que te comentaba antes, en esta segunda parte, que cada uno de los niveles se centre en un género, manteniendo la coherencia, porque sí es verdad que la coherencia se mantiene dentro de las mecánicas, sí. Pero sí que eso de ir cambiando, que el primero sea un poco más de plataformas, que el segundo tenga el tema de puzzles y un poco más de esta parte onírica que está haciendo clara en el segundo, sí, y que el tercero sea mucho más aventura gráfica, cercano a la aventura gráfica, sí, se acerca, no llega a ser aventura gráfica. Diálogos con NPCs, poder preguntar a personajes diciendo, claro, necesito esto, me tengo que coger, claro, esto. Manteniendo eso, la coherencia de todo lo que vas recogiendo, sí, de otros niveles, pero llegando a una ciudad que siendo una amalgama narrativamente, siendo una amalgama, sí, estéticamente de todo lo que luego vemos en el museo, de todas las ciudades que nos encontramos en el museo, también es una amalgama de todas las mecánicas que ha ido recogiendo y todo lo que va aprendiendo durante el juego y cómo se van enlazando. No sé, creo que se puede utilizar el cambio del 1 al 2, sobre todo cuando el juego es seguido. Sí. O sea, que a nosotros no nos pasa. Nosotros cuando estamos probando el 2 y de pronto cambiamos al 1, nos cuesta un poquito el volver a coger el ritmo. Incluso hay gente que le ha pasado de jugar con el 2, fluidez, rapidez, controlar a los personajes con los dos joysticks del mando, llegar al 1 e intentar controlar al personaje del museo con el joystick completamente contrario, o hacer cosas que no puedes hacer en el 1 pero sí puedes hacer en el 2. Es verdad que se puede utilizar como en el mal sentido, pero también es verdad que nosotros seguimos aprendiendo, seguimos avanzando, sí, seguimos desarrollando nuestra carrera profesional, así que también es verdad que estamos mejorando cada día. Es normal que haya un cambio entre el 1 y el 2, y entre el 2 y el 3, si hacemos la versión 3D y hacemos incluso con las PlayStation VR, pues claro, va a haber un salto muy grande. El cambio del 2D al 3D... Pero no digo que sea malo, es decir, es verdad que lo pueden utilizar en el mal sentido, diciendo, es que no tiene coherencia, no tiene sentido... Pero no en el mal sentido, o sea, si a alguien le parece que el cambio es demasiado brusco y que no llega a comprenderlo, no llega a cogerle el gusto, no es que sea malo, es simplemente que, no sé, las opiniones son subjetivas y a mí no me parece mal que alguien piense así. O sea, yo no me voy a meter en esos temas, pero no sé, o sea, yo lo entiendo como una evolución narrativa, una evolución artística y una evolución en cuanto a mecánica. Incluso las críticas tampoco han sido... No han sido nada malas con nuestro juego, es decir, obviamente la crítica, es decir, los medios... Pero es muy curioso que la mayoría de las críticas, la mayoría de los análisis se dieron cuando todavía había un fallo en el juego. Sí.
Un fallo muy gracioso. Un fallo muy gracioso en que te resbalabas por una rampa y te hacía difícil completar un puzzle que salía en primer plano porque la cámara se desplazaba. Sí. Pero era curioso que la gente se lo pasaba igualmente. Es decir, Y que además porque nosotros decíamos, es imposible que se lo pasen, estamos corriendo con el parche que salió a la semana siguiente para corregir todos estos bugs y permitirse a los cazaplatinos conseguir el platino deseado por ellos. Y la gente incluso se lo pasaba el fallo. Y lo mismo, las críticas no fueron malas, obviamente los medios artísticos nos ponían... Sí, la parte cultural, la parte cultural fue increíble. Cultural que no entendían mucho de juego, eso es verdad. Pero entendían de arte, yo creo que entendían de narrativa y estaban encantados. Sí, En cambio la parte gamer, pues claro, decían, pues no es un juego orientado a los gamers, es corto, Sí. es repetitivo... Pero bueno, tampoco íbamos a ese público, es decir, al final... No, a ver, no es el público, desde luego. Las mecánicas eran sencillitas, eran Sí. puzzles sencillitos, pero porque no está intentando solamente meter a los jugadores en el mundo de la cultura, sino meter a la gente de la cultura en el mundo del juego. Y no pueden meterles tampoco con un juego que no se vayan a pasar. No pueden meterlos con un juego de 40 horas. No, y lo hemos visto con los años, es decir... Jonathan Blow puede. No, pero, yo no puedo. Pero, por ejemplo, nos hemos dado cuenta ya con el tiempo que hay muchísima gente del Tizen que no ha cogido un mando en su vida. Pero ni mando de PC, ni mando de Xbox, ni mando de Wii, ni mando de ninguna consola. Por tanto, darle el mando y ponerle un juego muy complicado tampoco tiene sentido. Es más fácil, que fue casi la introducción del primer juego, ponte a andar a través del museo, métete en un cuadro, un juego musical sencillo de realiza una secuencia de notas musicales para pasar a la siguiente zona, es decir, algo sencillito para empezar. Por eso, la gente gamer le parecía muy sencillo, pero a la gente de cultura le parecía correcto para su nivel. Estamos trabajando en la segunda parte de Nubla, llevamos alrededor de yo creo que un mes y medio, a marchas forzadas, sinceramente, es decir, hemos pegado un buen empujón al principio. Sí, la verdad es que acabamos de salir de preproducción prácticamente y nos hemos encontrado con el evento este de presentación de los PlayStation Talent con muy poquito. O sea, nosotros hemos salido de preproducción, teníamos el prototipo, teníamos las mecánicas ya programadas, el diseño de algunos cuantos niveles más o menos cerrado y la gráfica está en concept, y aún así, estando en concept, la gente llegaba y decía, qué bonito. Claro. Sí, pero no está terminado. No. Le queda mucho trabajo. El primer escenario más o menos va por la mitad del escenario y todavía el artista quiere rehacerlo entero, Sí, porque no está de acuerdo con lo que ha dibujado. O sea, la primera parte de ese primer nivel que ya se ve muy bonito, todavía le queda mucho trabajo, y aún así eso, la gente te dice, claro, qué bonito se ve. Es lo que me llama muchísimo la atención. Incluso la diferencia en PlayStation Talents, pues están los grupos que a lo mejor han venido ya, por ejemplo los ganadores de PlayStation Awards, que ya han venido con el juego ya montado, pero que le falta pues terminarlo y exportarlo, que al final, para mi opinión, es la peor parte. Después falta pulirlo, pero lo tienen ya muy avanzado. Claro, nosotros en cambio pues hemos ya sacado la primera parte del juego y hemos empezado la preproducción, producción y primer desarrollo ya dentro de Matadero, dentro de estas instalaciones. Porque claro, al final hemos corrido mucho y muy orgullosos de ello. Es decir, ¿para cuándo? Es una pregunta muy difícil. Siempre cometemos el fallo de decir una fecha o de poner en los créditos de Nubla 1, la segunda parte saldrá en... Bueno, nosotros siempre le sumamos un año más a lo que nos decís. Perfecto. Sí, pues o 6 meses. Entonces mínimo. te digo 2020 y sumamos. No, va a ver, va a ser un desarrollo bastante largo. Esperamos que más corto que el primero. Sí, no, sin duda. Es decir, más corto que el primero. Si pero... todo sale bien, y yo creo que ya con el verano, pensando en el verano, que yo creo que hay que aprovecharlo muy bien, y el principio de vuestro curso yo ya habré acabado, pero yo creo que tenerlo bastante avanzado para final de año, para la exposición del Tizen sobre todo, para intentar cuadrarlo, o llevar aunque sea una demo bastante avanzada en el Tizen para poder enseñarla para el Nubla 1 y M, la ciudad del centro del mundo, y a lo mejor para principios de año ya empezar con la postproducción o preexportación y realizar la exportación y tenerlo el año que viene ya en las consolas. Sí, o sea, eso sin duda. Por esta fecha del año que viene ya debería estar cerrado y subido. Muy cerrado. Y no quiero adelantar, pero... Subido no lo sé, pero muy cerrado. No, pero yo creo que sí. Y no quiero adelantar acontecimientos, pero yo creo que tener ya, aunque sea, algo pensado para las PlayStation VR. Sí.
Sobre todo si recibimos los kits, si recibimos eso, aunque sea un ejemplito de ponernos las gafas y hacer alguna tontería y empezar a ir pensando en algo en paralelo a lo mejor, porque la verdad que M no queremos que sea nuestro único proyecto para todo el año, queremos hacer cosas en paralelo que se vayan superponiendo, claro que es lo que estamos haciendo. Una bastante grande. Sí, que estamos superponiendo cosas, pero creemos que por ahora va bien y al final no nos aburrimos, que es lo importante, yo creo. No, y eso, para junio, julio de este año sacar un poquito del primer nivel ya jugable, en plan demo, para llevarlo a alguna feria, en plan internacional y sacarlo. Pero eso, hasta el año que viene. Con suerte final de año tendremos algo. ¿A comer o qué? A comer.